la Florida, en la cual hay un lote de 70 novillos para cebar, que en media tienen 250 kilogramos de peso vivo. El propietario cultivó 3 hectáreas en pasto de corte, elefante, penicetum purpúreo, para la alimentación de estos animales. Después de realizar el aforo del pasto, se encontró que en media hay 5 kilogramos de pasto por metro cuadrado. El análisis de materia seca hecho en el microondas nos da 30% de materia seca en este pasto. Si el consumo de forraje de estos novillos es del 2.1% del peso vivo en materia seca, ¿por cuántos días consigo alimentar estos animales? No se le olvide llevar en cuenta las pérdidas generadas durante el proceso de corte y acarreo. Explico el ejercicio. Entonces, para los que de pronto son un poquito más como de ciudad sobre todo, ¿cierto? En la ganadería existe el negocio de la producción de leche, la cría y la ceba, ¿cierto? Entonces, en este caso, el ejercicio es sobre ceba, ¿cierto? Ceba de novillos, ¿no? Es gente que se dedica a comprar animales livianos, jóvenes, y llevarlos al peso de sacrificio, y trabajan generalmente con puros machos. No que la hembra no pueda ser también sometida a este proceso para destinarse a la producción de carne. De hecho, como las hembras tienen la tendencia a acumular más grasa más fácilmente que los machos, hay gente que le gusta más cebar hembras que machos porque dan calidad de carne más rápido que los machos, a menor peso y de manera más rápida. Lo que sucede es que, pues, cebar hembras para sacrificarlas, eso puede ser un tiro en el pie, porque uno lo que necesita es multiplicar el rebaño, ¿no? Y la hembra es pues el vientre, ellos son las que tienen la fabriquita para hacer los becerros, entonces realmente por eso también es que casi no se hace. Además de que una buena hembra o una buena novilla bien levantada puede valer mucho más inclusive que un macho bien levantado, bien terminado, si tiene racita, si tiene genética, porque usted la vende como hembra de cría. Pero bueno, entonces en el ejercicio dice acá, dice, pues se compraron 70 novillos, listo, 70 novillitos de esto. ¿De qué peso cada uno? Cada uno arrancan de 250 kilogramos. Cuando yo hago la ceba, yo tengo tres opciones para hacer la ceba. La puedo hacer totalmente a pasto, es decir, yo tengo potreros, muchos potreros para engorde de ganado, coloco los 70 novillos a ser rotacionados, pero también los puedo estabular o los puedo semiestabular. Estabular es como esto, están todo el tiempo, y como lo que está planteando el ejercicio, están todo el tiempo en un área pequeña, ¿cierto? Más o menos hay que garantizar 15 metros cuadrados por animal, y yo puedo tener esos animales encerrados. Pero entonces, como están encerrados, por favor de atrás, tiene que venir alguien a depositar el alimento de esos animales en las canoas, ¿no? Normal. El semiestabulamiento consiste en que una parte del tiempo los animales están acá, comiendo alimento de muy buena calidad, y otra parte del tiempo en potrero consumiendo forrajes que ojalá sean de buena calidad, porque entre mejor sea la calidad del alimento, pues más van a engordar y más rápido van a salir. Listo. Entonces dice, el propietario cultivó 3 hectáreas en pasto de corte de elefante, penicetum purpúreo. Para quien aún de pronto no tiene claro, ¿cierto? El pasto elefante es el papá de todos los pastos de corte. Usted puede escuchar otros que el Cuba 22, que el mar alfalfa, que el caiguán, que el raigras, que el morado, que el verde. Pero realmente el pasto elefante... ¿Pasó? No hay internet, me toca compartir bien, entonces se cae. Ya, bien, ahí llegó. Entonces el pasto de corte son los pastos, el pasto elefante son los pastos de corte alto, ¿cierto? Son parecidos a la caña de azúcar, pero pues realmente la caña de azúcar nutricionalmente es mejor porque tiene más carbohidratos todavía que el mismo pasto de corte. Pero la ventaja del pasto de corte es que cada 45 días, 60 días, dependiendo del cuidado que yo le dé, yo lo puedo estar cortando. La caña de azúcar, ella cada 6 meses uno la corta para dárselo a los animales. Entonces es más rápido, tiene un ciclo de crecimiento más rápido, produce más finalmente, como tiene más cortes en el mismo periodo de tiempo, pues produce más inclusive que hasta la misma caña de azúcar. Cuando hablamos del aforo, dice para la alimentación, después de realizar el aforo en pasto, se encontró 5 kilogramos de pasto de corte por metro cuadrado. Eso lo vamos a hacer más adelante.
en pastoreo, que es esa que ustedes de pronto han visto en videos, que cogen un cuadradito de tubo de PVC o metálico, lo van colocando en diferentes partes del potrero y van cortando y pesando cuánto creció en esa área, en 1 metro cuadrado o en 2 metros cuadrados. Se supone que aquí el propietario hizo varias medidas y en media encontró que por cada metro cuadrado de pasto de corte habían 5 kilogramos de forraje verde. Pilas porque esto está verde. Aquí tiene agua, ¿ok? Pero nosotros a principio de materia vimos que pues en nutrición de rumiantes hablamos de materia seca, ¿no? Nosotros venimos, este fin de semana estuve con los de noveno en Panaca y pasó algo bien curioso, y es que el profesor de allá le preguntó a los estudiantes cuánto come una vaca por día, y un estudiante que es policía le dijo 3% del peso vivo, y el man le dijo no. Yo le dije sí. Yo le dije, pero entonces yo pues metí la cuchara y le dije, lo que pasa es que él está hablando de materia seca. Entonces el man, no, que es 15% del peso vivo, pero entonces es en forraje verde. Cuando usted, claro, o sea, es una cuenta rápida, por así decirlo. O sea, una cuestión es forraje verde, ¿cierto? Cuando es forraje verde, aquí tiene agua. Y lo otro es en materia seca. Aquí no tiene agua. El profesor de allá decía que era del 10 al 15% del peso vivo, ¿cierto? Lo cual, pues realmente, técnicamente no está errado. El estudiante decía que él consumía el 3% del peso vivo, pero en materia seca. Y el señor decía que no, que él estaba errado. Realmente, en mi opinión, quien estaba más en lo cierto era el estudiante, porque nosotros sabemos que en forraje verde esto no es exacto, porque los alimentos tienen mucha variación de concentración de humedad. Siempre lo hablamos es en materia seca, y en materia seca sí pasamos a forraje verde, porque por ejemplo, si la vaca tiene, vamos a decir, más o menos unos 450 kilogramos, no lo voy a hacer, pero creo que más o menos esto da unos 11 kilogramos de materia seca por día, ¿ok? Lo que hay que hacer es después de estos 11 kilogramos, ¿cuánto es pasto, cierto? Y cuánto es concentrado, ¿ok? Por ejemplo, puede ser que aquí diga que son 3, y entonces aquí son 8 kilogramos. Lo que pasa es que 3 kilogramos de concentrado, pasado, aquí está en materia seca, pasado a materia natural, como el concentrado tiene tan poquita agua, eso puede ser, por ejemplo, igual a 3.2 kilogramos. El incremento de peso es mínimo, pero pase 8 kilogramos de materia seca, de pasto de materia seca, a forraje verde, que eso lo vamos a ver ahorita, y eso te puede dar tranquilamente 4 veces el peso. Por ejemplo, te puede dar 50 kilos, 4 o 5 veces, 50 kilogramos de forraje verde. Entonces, si se dan cuenta, o sea, una cosa es trabajar con pasto, otra cosa es con concentrado. El concentrado tiene poquita agua, el incremento de pasarlo de materia seca a materia natural es muy bajo, pero la diferencia de pasar pasto de materia seca a materia natural es bastante, ¿ok? Una vaca tranquilamente, muchachos, se come en un día 50 kilos de ensilaje, por ejemplo, y a veces quedan hasta con hambre porque si son de alta producción y el ensilaje es de buena calidad, eso se va rapidito. Bien, entonces, por acá. Estamos. Listo, pues, entonces aquí dice en el ejercicio que los animales van a consumir cada uno 2.1% del peso de materia seca. Esto de que dice, el análisis de materia seca hecho en microondas nos da 30% de materia seca. Nosotros vamos a hacer una salidita a la finca de la Corhuila, y la que vamos a hacer esto ya, vamos a hacer es determinar materia seca en condiciones de campo con un microondas, ¿ok? Para poder determinar eso. Y la pregunta del millón es, ¿por cuántos días consigo alimentar los animales con esos 70 animales con ese pasto de corte? Y le aclara acá el ejercicio que no se le olvide llevar en cuenta las pérdidas generadas durante el proceso de corte y acarreo. ¿Qué es eso, profesor? Lo que pasa es que pues el pasto de corte está ahí, ¿no? Después, ¿qué hay que hacer? Alguien tiene que ir a mano o de manera mecanizada a una máquina a cortar todo eso. Lo que está en el potrero no es lo mismo que va a llegar finalmente al comedero del animal. Queriendo o no, por efecto del viento, porque pues va el forraje en la carreta y mientras que va andando se va cayendo pasto, ¿cierto? Van a haber pérdidas. Si usted no coloca en juego esas pérdidas,
le queda mal hecho las cuentas, porque usted dice, no, esto me va a alcanzar para 100 días, y usted no colocó un juego de que durante el camino se va a perder comida, y no lo descontó, pues entonces, ¿qué va a pasar? Usted dijo que eran 100 días y le dieron 80, 70 días que realmente le duró la comida, porque usted no llevó en cuenta las pérdidas generadas en este proceso, de que no todo el pasto que está en el potrero finalmente va a llegar a donde el animal. Inclusive nos vamos a dar cuenta que aún diciendo que vamos a mandar los animales allá para que se coman todo, ¿ok? Ni siquiera así es perfecto, porque el animal va a andar, ¿cierto? Él va a tumbar pasto y muchachos, el pasto que el ganado pisa, defeca y orina, nadie más se lo va a comer, ¿ok? Entonces eso hay que colocarlo también en las cuentas y esas son las que siguen porque esta materia, muchachos, es de mucha cuenta, ¿ok? Hay que aprender a hacer presupuestos, hay que aprender más que, a mí me interesa como profesor de pastos, más que usted sepa diferenciar los pastos inclusive, es que usted aprenda a alimentar ganado, que aprenda a manejar los potreros, ¿ok? Porque pues las especies, ustedes están en los manuales, está en YouTube, todo eso, usted vuelve y revisa y usted aprende, usted puede tener su herbario y después ir a campo y revisar a ver cuál es este pasto, pero si usted no sabe cómo manejarlos, si usted no sabe cómo pasar ese pasto de ahí y transformarlo en carne y leche, pues usted no hace nada. Usted uno más. Ahí, no hace, o sea, para eso está YouTube, entonces, a lo bien. Bien, entonces comencemos. Arranquemos pues. Yo voy a quitar esto. Bien, muchachos, de pronto acá en este ejercicio lo único que nos está haciendo falta son dos cosas. Realmente nos están haciendo falta dos cosas acá en este ejercicio. Vamos a sacar acá la información por un lado, ¿cierto? Número de animales. Entonces tenemos 70 novillos. Peso inicial. Como peso inicial le vamos a colocar 250 kilogramos, ¿cierto? De peso vivo. Peso final sería igual a, coloquémoslo, 550 kilogramos de peso vivo. Siempre pues tienen que recordarlo, ¿no? Este es el peso con el que salen de la finca, pero de la finca hasta el matadero, hasta la planta de sacrificio, van a perder peso y sobre todo que en la planta de beneficio colocan los animales a ayuno, ¿no? Entonces por eso uno los engorda 550 kilos para finalmente terminarlos vendiendo por 500 kilos, es lo que uno más espera, más o menos espera unos 30 a 50 kilogramos de merma de peso. La ganancia media diaria, ¿cierto? La ganancia media diaria es la velocidad con que esos animales van a llegar de este peso a este peso. Y la velocidad es a qué ritmo van a crecer, ¿cierto? ¿Cuánto van a ganar por día? Pues si son animalitos alimentados a pasto, pongámoslo como 0.6 kilogramos de peso vivo por día, ¿ok? Las informaciones. ¿Qué otra cuestión hay que tener en cuenta? El consumo del animal, el consumo es 2.1% del peso vivo. El aforo nos dice, ¿okay?, que da 5 kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Y la materia seca del pasto. La materia seca del pasto me dice que es de 30%, creo que sí, 30% de materia seca. Consumo en materia seca, sí, en materia seca. Sí. Consumo 2.1% del peso vivo en materia seca. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a averiguar primero? Lo primero que vamos a averiguar son los días de alimentación, ¿ok? ¿Cuántas hectáreas de pasto son? Ah, venga, ¿cuántas hectáreas? Ah, 3 hectáreas, ¿no? El tamaño del potrero.
a 3 hectáreas. Listo, vamos a arrancar mejor por acá, pónganle cuidado. Tenemos que pensar en lo que es la línea del tiempo, ¿no? Lo que siempre por acá como que he comentado. La línea del tiempo de alimentación de ese animal. De que ese animal arranca con un peso inicial, ¿cierto? De 250 kilogramos de peso vivo y va a terminar con un peso de 550 kilogramos de peso vivo. Yo necesito saber, ¿cierto? Cuánto come ese animal en media durante cada uno de estos días. Por eso es que a mí me enseñaron que lo que yo trato de sacar es cuál es el peso, ¿cierto? Cuántos kilogramos pesaría el animal durante la mitad del periodo de confinamiento. Por ejemplo, en este caso, podríamos hacerlo de varias maneras. Yo como lo hago generalmente, ¿cierto? Peso vivo medio sería igual a el peso final menos peso inicial, ok, esto dividido por 2 y se le suma el peso inicial. Hay gente que lo encuentra también de otras maneras, pero pues yo generalmente lo explico de esa parte, o sea, para que la gente entienda que es el resultado de saber cuál es la diferencia de peso entre este y este, ¿cierto? Porque eso es lo que yo tengo que ganar, estos son los kilogramos que tengo que ganar. Bien, necesito saber el peso, los kilogramos, o sea, de ese total de kilogramos, ¿cuál es la mitad? ¿Ok? Sería acá, bien, todo bien. Pero ese animal ya tenía un peso, que son 200 kilogramos, por eso es que se lo tengo que sumar al peso inicial. ¿Ok? Entonces sería 550 kilogramos de peso vivo menos 250 kilogramos de peso vivo, esto dividido por 2, y esto se le suman los 250 kilogramos de peso vivo. ¿Cuánto da esto? 400 cerrados. 400 kilogramos de peso vivo. ¿Ok? Listo. Entonces quiere decir que acá, vea, entonces este animal aquí va a tener un peso de 400 kilogramos de peso vivo. Muy bien. Profe, ¿Sí? yo creo que es mucho más sencillo con promedio. Sí, profe, pues, ya sabe que... Yo lo que trato de hacer es que la gente entienda. Yo sé que a veces lo explico de la manera más larga, que hay formas más breves de hacerlo, ¿ok? Pero es que yo le estoy explicando al que aún no han entendido dónde es que sale esos 400 kilogramos, para que entienda qué es la diferencia entre el peso que tiene acá, o sea, la cantidad de peso que debe acumular. Ah, por ejemplo, vamos a decir, son 100 kilos, listo, entonces la mitad de lo que tiene que acumular son 50 kilogramos. Pero recuerde que el animal ya venía con un peso inicial, que él fue comprado con 250 kilogramos. Por eso el peso aquí en la mitad sería la mitad de lo que debe ganar más con lo que entró, 400 kilogramos en este caso. Yo lo explico de la manera más larga para que los que están apenas como que cogiendo el asunto pues lo consigan entender. ¿Bien? ¿Y no se puede hacer solo promedio? Pero me explica. Ok, coloca los números, las divisiones, todas las operaciones las debe colocar. ¿Listo? Entonces, bien, entonces yo ya sé que el animal en la mitad de todo el periodo de alimentación, ¿cierto? Va a tener este peso. Entonces, ¿qué es lo que a mí me enseñaron? Sáquele el consumo, ¿cierto? A ese animal de acá, ¿cierto? Entonces, consumo de materia seca, ¿cierto? Basado en el peso vivo medio, ¿cierto? Basado en el peso vivo medio sería igual a 400 kilogramos de peso vivo multiplicado por 0,021. ¿Por qué 0,021? Porque es el 2.1% del peso vivo. Si fuera el 21% del peso vivo, sería igual a 400 multiplicado por 0,21. Pero como no es el 21%, sino el 2,1, entonces es 0.021. ¿Listo? ¿Entendido? Una forma rápida de multiplicar y no tener que hacer la regla de 3. Si 400 es el 100%, el 2.1%, ¿cuánto es? Entonces, en una forma más rápida de multiplicar de esta manera. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto? 400 por 0.021. 8,4 kilogramos de materia seca por día y por animal. ¿Ok? Entonces, yo ya sé que en media cada animal durante todo este periodo de tiempo va a consumir 8,4 kilogramos de materia seca.
¿ok? Yo sé que este animal aquí con 250 kilogramos, por ejemplo, si le hago yo la operación, vean, cuando él arranca comiéndose 5,25 kilogramos de materia seca por día. Cuando él termina, ¿cierto? Son 550, él va a terminar consumiendo 11,6 kilogramos de materia seca por día. ¿Ok? Yo eso lo tengo claro, simplemente hago la operación y yo lo sé. Entonces, alguien puede decir, pero profesor, si el animal acá arranca comiendo 5,5, ¿usted cómo va a asumir que durante todo el periodo va a comer 8,4? Porque es una media, ¿ok? Porque si no fuera así, me tocaría hacer día por día, ¿cierto? Cada una de las cuentas. Eso puede darle a usted, bueno, hay que ver cuántos días ese animal se alimenta, que eso es lo que vamos a averiguar ahora. ¿Cuántos días ese animal se gasta pasando de este peso a este peso con este ritmo de crecimiento? Pero como estos son cálculos, no, estos son presupuestos que uno hace, pues uno tiene que trabajar de la manera más ágil que uno puede. Y lo mejor es sacar el peso de la mitad. A mí me dijeron lo siguiente los profesores, me dijeron, tranquilo Freddy, que nosotros sabemos que aquí el animal come menos, ¿cierto? Él realmente va a comer 5,25 y estamos asumiendo que él come 8,4. ¿Va a sobrar comida? Claro que va a sobrar comida, pero es que aquí va a faltar. Porque es que mira, aquí dice que el animal termina comiendo 11,6 y yo estoy asumiendo que él come 8,4 durante todo el periodo. Es simple, lo que me sobra aquí es lo que me va a faltar acá. Por eso es mejor trabajar con el peso de la mitad de todo el periodo y el consumo medio durante todo el periodo. ¿Alguien no entendió esa parte hasta acá? Por favor, porque pues eso es clave, muchachos, eso es clave porque... Y esto, pilas, porque esto solamente aplica para animales que están en fase de crecimiento, ¿ok? Porque si son vacas, por ejemplo, ya adultas, vacas que ya están por encima de la segunda lactación, una vaca no engorda, ¿cierto? Ella sí engorda, pero lo que aumenta y disminuye es prácticamente lo de la gestación, que cuando está preñada, pues es más gordita. Y cuando pare, pues se adelgaza, normal. Pero el consumo de ellas se mantiene relativamente estable porque ya no está en crecimiento. Esto aplica para animales que son chiquitos y están creciendo y van a llegar al peso adulto. Porque una vez este peso se estabiliza, el consumo también se estabiliza. O sea, no va a aumentar el consumo. Lo que pasa con las vacas, que eso vamos a hacer ejercicios ahorita. Cuando trabajemos con vacas en lactación, usted no va a ver que yo haga esta curva y todo. Esto no se hace, porque ya la vaca llegó al peso que es. ¿Ok? Entonces pilas, porque esto se utiliza, son animales en fase de crecimiento. ¿Ok? Listo. ¿Alguien no entiende, por favor? Pues diga, porque si no preguntan, yo asumo que entienden y después yo pregunto. ¿Ok? Listo. Aunque eso con los ejercicios es que uno se va dando cuenta. Entonces ya sabemos que el consumo, ¿cierto? Medio, ¿cierto? Sería de 8,4 kilogramos de materia seca por día por animal. Pero ¿qué sucede? ¿Ok? ¿Cuál es el inconveniente? Que hay que averiguar el consumo medio, pero del lote, ¿cierto? Porque es un lote de 70 animales. ¿Cómo lo hago? Es muy fácil. Multiplico esto por 70 novillos. ¿Ok? ¿Cuánto me da esto? 8,4 por 70, por favor. 588. 588. 588 kilogramos de materia seca por día. ¿Ok? Listo, entonces 588 kilogramos de materia seca por día y aquí por lote, ¿no? Por lote. Un animal come 8,4 kilogramos de materia seca. Los 70 animales consumen 588. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿cuánto tiempo saldrían de 50 kilos? Ya vamos para allá. Eso se llaman los días de alimentación. Días, ¿qué es lo que sigue?
días de alimentación. ¿Ok? ¿Puedo borrar? No. Copien por favor o tomen foto. Necesito el tablero. Aprender a hacer estas cuentas, muchachos, es clave porque a partir de aquí, créanme que después de esto se desprende todo lo que funciona en la finca, ¿ok? Porque aquí usted está haciendo las cuentas de los animales y tal, ¿es cierto? Aquí estamos haciendo lo básico y lo más costoso que es la comida, lo estamos calculando. Pero de aquí siguen que otros gastos, mano de obra, medicamentos, y todo dentro de medicamentos, que vacunas, que tratamientos, que no sé, o sea, consumo de sal también mineralizada. Entonces finalmente el que aprende a hacer estas cuentas, es capaz de administrar una finca ganadera. Si usted no aprende a hacer estas cuentas, hermano, usted puede aprender a ordeñar, usted puede aprender a curar gusaneras, puede aprender a amarrar ganado, a derribarlo, pero usted no va a ser jamás el administrador. Usted va a seguir siendo el peón. Así sea veterinario, pero va a seguir siendo un peón, alguien que va a obedecer órdenes. Usted quiere aprender a mandar, usted tiene que aprender a administrar. Si usted no administra una finca de esta manera, si no sabe sacar estas cuentas, hermano, jamás lo van a llamar para eso. Usted es uno más, usted, pues no, pues lo llamarán, pero para hacer un peoncito, hasta de veterinario, simplemente vaya y semine. Listo, y si usted es feliz haciendo eso, pues listo, todo bien. Ok, pero los mejores desafíos y los mejores trabajos, yo creo que todo el mundo lo sabe, es cuando se lo pueden administrar. Y que es hasta lo más suave y lo más desafiante también. Ok, un buen administrador vale oro. O el que cualquiera que maneje fincas, sistema de fincas, sabe que un buen administrador vale oro. Ok, bien, listo, entonces vamos a borrar. Listo, entonces los días de alimentación. La pregunta que hizo el compañero profesor: ¿cuántos días se gastan los animales para pasar de este peso a ese peso? Pues sería igual a peso inicial, ¿cierto? Disculpen, peso finales. Peso final menos peso inicial, y esto dividido por la ganancia media diaria, la velocidad con que esos animales van a ganar, van a crecer, a qué ritmo crecen. Es decir, este de acá, decimos que la ganancia media diaria son 600 gramos por día, ¿ok? Entonces hagamos la cuenta, reemplacemos valores. Peso inicial, 550 kilogramos de peso vivo, menos peso final, disculpe, peso inicial, 250 kilogramos de peso vivo, y esta operación lo dividimos por el ritmo de crecimiento, que son 0.6 kilogramos de peso vivo por día. Ok, voy a borrar esto para que no nos enredemos. Bien, ¿cuánto me da eso, compañeros? ¿Me pueden ayudar, por favor? 500 días. 500 días de alimentación. Si vamos a alimentar animales con solo pasto de corte, un pasto de corte que me permite una ganancia diaria de 600 gramos por día, me voy a gastar 500 días alimentando a esos animales. Vean ese dato tan importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que dividir, por ejemplo, 500 días por 30.4 para saber cuántos meses son. Y así mismo tengo que saber, y ese dato que me da, pues cuántos meses debo contratar personal para cuidar esos animales. Por cuántos meses debo tener un mayordomo, por ejemplo, para que cuide esos 70 animales. Mano de obra, veterinario, toda la parte que implica. Vea que ese dato es bastante interesante y es muy importante. Entonces ya lo tenemos acá. Días de alimentación, 500 días. ¿Ok? ¿Qué nos hace falta calcular ahora? Pues finalmente saber esas 3 hectáreas para cuánto nos sirve. Pero para poder calcular eso nos hace falta una cosa. Yo sé cuál es el consumo de lote por día. ¿Qué me hace falta calcular? Las pérdidas. ¿Ok? Las pérdidas. Pérdidas de forraje.
¿Ok? ¿Cómo calculo las pérdidas? Pues es simple, decíamos que era el 5% del consumo total, de lo que requeriríamos, ¿cierto? Ahí lo decía en el ejercicio, 5% son pérdidas en el proceso de corte y acarreo que se generan. Entonces, ¿cuál es el consumo total de esos animales por día? 588 kilogramos de materia seca por día, ¿cierto? Por lote, es el consumo de ellos. Eso multipliquémoslo por el 0.05, que es el 5%, ¿ok? ¿Cuánto me da eso, muchachos? 29,4 kilogramos de materia seca por día, ¿cierto? Lo que los animales se van a comer es esto. Pero si yo quiero que los animales se coman eso, debo cultivar un excedente a más, porque el 5% se va a perder. Entonces necesito esto más el 5%, y eso, muchachos, aplica para todo. Ustedes, por ejemplo, van a hacer las cuentas de concentrado para un lote de 50 cerdos que los van a engordar, ¿cierto? Usted no puede hacer, usted tiene que calcular cuánto comen esos cerdos durante los 5 meses de ceba, pero tiene que sumarle, porque es inevitable que mientras que usted está regando el concentrado se caigan granitos por fuera. Los cerdos juegan, comienzan a jugar y botan concentrado por fuera del comedero, ¿ok? Esas pérdidas, si usted no las calcula, usted después va a llevar encima, porque el concentrado no le va a alcanzar, ¿ok? Listo, entonces el requerimiento total, ¿cierto? ¿Cuánto necesitamos en total? Requerimiento total de forraje por día sería igual a lo que consumen los animales, 588 kilogramos de materia seca por día, más las pérdidas, que son 29,4 kilogramos de materia seca por día. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? 600 qué? 617,4 kilogramos de materia seca por día, ¿ok? Eso es lo que requerimos en total, vean. Cada día necesitamos tener esa cantidad de forraje verde, de materia seca, ni siquiera forraje verde disponible, ¿ok? Ahí es donde yo le digo a usted, por ejemplo, haga la operación ustedes ahí, porque igual ahorita hay que hacerla, ¿cierto? Pasar esto de materia seca a forraje verde. Esto es el 30%. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Eso es requerimiento de forraje, pero en materia seca. ¿Ok? Entonces, requerimiento total forraje, pero en forraje verde, de forraje verde. Pongámoslo así, de forraje verde por día. Sería igual. Entonces, hay que hacer una regla de 3. ¿Cómo sería? 617,4 kilogramos de materia seca por día es el 30%. El 100%, ¿cuánto es? ¿Cuánto da eso, señores? 100 por 617,4 dividido por 30. $2,058 kilogramos de forraje verde por día. ¿Sí se dieron cuenta? Cómo pasar pasto de materia seca a forraje verde, ¡puf! Eso se te multiplica un peso exorbitante. O sea, diariamente hay que mover 2 toneladas de comida para poder alimentar esos 70 animales. Diariamente. Y eso hay que pensarlo. Cuando usted quiera meterse en este negocio, piense en eso. ¿Cómo voy a mover 2 toneladas por día? ¿A mano? ¿En burro? ¿En tractor? ¿En camioneta? ¿En moto? ¿En bicicleta? Porque eso se tiene que mover de alguna manera. ¿Ok? Entonces vea todo lo que implica también para uno poderse proyectar en una finca ganadera, cómo la voy a operar. Y muchachos, insisto, si usted no sabe hacer estas cuentas, usted jamás se va a percatar de eso.
Y cuando usted se dé cuenta, tiene el chicharrón encima porque compró los animales, nunca hizo estas cuentas y no se dio cuenta que eso implicaba toda esta inversión y todo este requerimiento. Nada más mire la cantidad por día de pasto verde que necesitamos. 2 toneladas diariamente de pasto verde para alimentar esos 70 animales. Bien, ¿por cuántos días? Por 500 días. Estar moviendo 2 toneladas diarias. Bien. En media, ¿no? Al inicio pues sabemos que es menos, al final va a ser mucho. Al inicio puede ser 1 tonelada, al final van a ser 3 o 4 toneladas aquí que están moviendo para alimentar esos animales ya con 550 kilogramos de peso vivo. Bien, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos falta saber? Bueno, listo, yo ya sé, profesor, ya sabemos lo básico, ¿cierto? Lo más importante. ¿Cuál es el consumo por animal? ¿Cuál es el consumo de lote? ¿Cuántos días se gastan esos animales para llegar a ese peso? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuánto es lo que requiere un total en materia seca por día y en total en forraje verde por día? ¿Qué me hace falta ahorita averiguar? El pasto. ¿Cuánto hay en el potrero? Dice que tenemos 3 hectáreas de pasto sembradas y que cada metro cuadrado me da 5 kilogramos de forraje verde. ¿Cierto? Entonces, ahorita eso es lo que hay que averiguar. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Entonces, la disponibilidad de forraje. De forraje verde, ¿cierto? Por hectárea. Sería igual. Entonces, si 1 metro cuadrado, ¿cierto? Me da 5 kilogramos de forraje verde. ¿Una hectárea cuántos metros cuadrados son? 10.000. 10.000 metros cuadrados, ¿cuántos kilogramos de forraje verde me da? ¿Cuánto da eso? De 50.000, profe. 50.000 kilogramos de forraje verde por hectárea. Multiplicado por 3 hectáreas, ¿cuánto da? 150.000. 150.000 kilogramos de forraje verde. Listo, voy a borrar acá. Voy a dejar solamente este dato. Esto es lo que necesitamos por día, ¿cierto? Y esto es lo que hay en los potreros. En ese potrero de 3 hectáreas tengo 150.000 kilogramos de forraje verde disponibles. Yo por día necesito 2.058 kilogramos de forraje verde. Entonces vamos a ver para cuántos días de alimentación me da este pasto de corte, ¿ok? Entonces, días de alimentación, ¿cierto? Pero entonces es muy parecido al que ya coloqué abajo, pero espero que me lo comprendan. Sería igual a 150.000 kilogramos de forraje verde dividido por el consumo de los animales por día, total con las pérdidas, 2.058 kilogramos de forraje verde por día. ¿Por cuántos días consigo alimentar ese ganado? Con ese lote, 150.000, ¿cuánto? 72,8. 72,8 días. Listo. Compañera Franceli, vea, me dice que este pasto de corte me dura para 72 días, pero yo necesito pasto para 500 días. ¿Está errado o está mal ese negocio? ¿Usted qué piensa? Analice. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos bien o estamos mal? El pasto de corte, póngale cuidado. O sea, en el pasto, son 3 hectáreas en pasto de corte, ¿cierto? Solamente les digo que hay 5 kilogramos por metro cuadrado. Yo hago la cuenta y me doy cuenta que en las 3 hectáreas tengo 150.000 kilogramos de comida, de pasto de corte. Por día, yo me gasto 2.058 kilogramos, lo que quiere decir que esas 3 hectáreas me alcanzan para alimentar los animales por 72 días, ¿cierto? Pero pilas, porque hace un tiempo dijimos que los animales se gastan 500 días para llegar al peso de sacrificio. La pregunta es, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Estamos mal? ¿Quién dice que estamos mal? Todos. ¿Cierto? ¿Qué dice el compañero? ¿Estamos bien o estamos mal?
Le falta. Yo digo que se puede tener en cuenta que el sistema de pastoreo de los animales es rotativo, entonces pues... Tiene recuperación. No, porque no se corte. Tiene recuperación, ¿no? Pero por eso, el pasto de corte cada 55, 60 días lo corto. Estamos re bien. Estamos re bien. Cada 55 a 60 días yo corto el pasto de corte, ¿cierto? Y me va a dar comida para 72 días. Incluso que no Estamos muy bien, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, me va a tocar es estar cuidando el pasto para que cada 45, 60 días me esté dando efectivamente, oiga compañero, fume afuera, muy ansioso, no, fume afuera, eso sigue siendo para los otros, eso sigue siendo algo, ok, así no huela, así le parezca inofensivo para los otros, eso afecta. Afuera, por favor, ¿listo? Están muy ansiosos, tomen un tinto, tomen una aromática, pero afuera, por favor. Soy el menos indicado para criticar, pero afuera, por favor, ¿listo? Bien, entonces, esto, ¿ya? Entonces, des en cuenta que sí, estamos bien. Esas son las ventajas de los pastos de corte. Si fuera maíz, por ejemplo, no, profesor, estamos re mal. Porque el maíz es una sola vez, a no ser de que de pronto me dé, por ejemplo, no, es que yo voy a programar mis cosechas para que yo tenga que cosechar maíz, por ejemplo, cada 100 días. Ah, bueno, entonces hay 100, entonces tendría que sacar 5 cosechas de maíz y los quiero alimentar con solamente ensilaje de maíz, porque son 500 días. El maíz entre producirlo, ensilarlo y dejarlo listo, se gasta más o menos unos 100, 110 días. Bueno, yo lo puedo hacer. Pero si se dan cuenta la ventaja de los pastos de corte, la caña de azúcar, por ejemplo, que usted la corta y ya rebrota, si yo la cuido, el secreto está en el cuidado del pasto, en la fertilización, en el control de malezas, en todo lo que implica cuidar un cultivo, ¿no? Y si usted lo tiene, vea, cada 72 días vas a tener una buena comida para alimentar a esos animales. Bien, ¿entendido? ¿Dudas, inquietudes? Sigamos con el otro. Y pues espero que ustedes entiendan que yo esto lo voy a enlazar con lo pasado. ¿Qué le falta a esto? Por ejemplo, que yo le diga a usted, listo, ese pasto de corte se gasta tantos kilogramos de nitrógeno, potasio y fósforo por hectárea por corte, cuántos bultos en total, o sea, eso sí, eso se enlaza, ¿ok? No van a pensar que lo de fertilizantes ya nunca más lo van a volver a preguntar, no. No, porque este pasto hay que fertilizarlo y eso es lo que yo pretendo encajar todo, ¿ok? Listo, entonces sigamos. Segundo ejercicio. Vea que aquí viene con vacas. Voy a borrar. Dice, en la finca La Trinidad hay un lote de 45 vacas Girolando en producción con peso vivo medio de 490 kilogramos. Estos animales son alimentados con dieta a base de caña de azúcar. Dentro de la unidad productiva se han sembrado 4 parcelas, cada una de 1 hectárea con caña de azúcar, Sacharum officinarum, el nombre científico no. Después de realizar el aforo de una de las parcelas se encontró que en media hay 17.5 kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Si la concentración de materia seca de la caña de azúcar es del 31% y el consumo de las vacas por día del 2.1% del peso vivo en materia seca, ¿por cuántos días consigo alimentar con esta parcela de caña de azúcar el lote de 45 vacas? Y vuelve y juega y dice, no olvide llevar en cuenta las pérdidas generadas durante el proceso de corte y acarreo. Entonces, aquí es diferente, ¿cierto? No hay peso inicial, no hay peso final, no hay ganancia media diaria. Simplemente cuántos animales son, cuánto pesan y el consumo. Profe, ¿las pérdidas siempre son el 5%? No, no siempre. Yo las coloco. O usted también con el pasar del tiempo usted va a aprender cuántos son las pérdidas. Hay sistemas en los que las pérdidas son del 10%. ¿Ok? Son mucho mayores. Hay que cultivar mucho más. Entonces, número de animales. 45 vacas, ¿no?
Listo. Peso vivo medio. Peso vivo medio, 490, ¿cierto? Kilogramos. Consumo. Igual a 2.1% del peso vivo en materia seca. Consumo de los animales. ¿Qué más sigue? Aforo. Miremos el aforo de la pradera. Decía que tenía 17, 15, 17.5. Sí. 17,5 kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Muy bien. ¿Qué otros datos tenemos? Dice que son 4 parcelas de 1 hectárea cada una, pero que esta parcelita es una de ellas. Entonces, el tamaño del lote de caña, ¿no? Sería igual a 1 hectárea. Listo. Entonces la pregunta es días de alimentación. ¿Por cuántos días consigo con esa hectárea alimentar esas vaquitas? Pilas, porque esto solamente aquí estoy colocando en referencia la cantidad de volumoso. No quiere decir que estas vacas Girolando solamente comen caña de azúcar. No, aquí hace falta el concentrado. Aquí simplemente estamos colocando las cuentas del volumoso, del forraje, ¿ok? Obviamente estas vaquitas pueden comerse en 1% del peso vivo de ellas solamente en concentrado por día, e inclusive hasta más si la vaca es de buena producción. Entonces, comencemos. El consumo, ¿no? Consumo, materia seca por animal o por vaca, pongámosle así, por vaca mejor, que sería igual a 490 kilogramos de peso vivo multiplicado por el consumo de esos animales, que es el 2.1%, entonces sería 0.021. ¿Cuánto me da? Por 10,29 me dicen aquí la compañera. 10,29 son 10,3 kilogramos de materia seca por día. Bien. Consumo de lote. Entonces, pues si un animal consume 10,3 kilogramos de materia seca por día, esto lo multiplico por mis 45 vacas. ¿Ok? ¿Y cuánto me da? 10,3 por 45. 463,5 kilogramos de materia seca por día. Listo. ¿Qué hay que calcular ahorita? Las pérdidas, que son del 5%. Para todos esos ejercicios vamos a manejar 5%. Las pérdidas de forraje, ¿cierto? Sería igual a 463,5 kilogramos de materia seca por día multiplicado por 0,05, porque es el 5% de pérdidas. Aquí lo coloco para que no se les olvide, para que lo coloquen ahí. ¿Cuánto es? 23,17, o sea, 2 kilogramos de materia seca por día. Esto es lo que se pierde, diariamente hay que contar con que eso se va a perder. Pero lo que realmente los animales se van a consumir es esto. Entonces, requerimiento total, ¿cierto? Requerimiento diario de forraje sería igual a los 463,5 kilogramos de materia seca por día más los 23,2 kilogramos de materia seca por día. 400 ¿qué? 86,7 kilogramos de materia seca por día. ¿Ok? Ah, ya, eso es lo que esas vacas necesitan en total de caña de azúcar por día. Esa es la cantidad, pero en materia seca. ¿Qué hay que hacer? Pasarlo a forraje verde, ¿no?
Entonces, requerimiento de forraje verde sería igual a, entonces una regla de 3, 486.7 kilogramos de materia seca por día. ¿Cuánto es que la materia seca de la caña? ¿30 y qué? ¿31? Es el 31% entonces. Necesito ponerle el agua, entonces necesito saber el 100% cuánto es. ¿Cuánto me da eso, compañeros? Por favor, compañeras. ¿1500? 1570. 1570 kilogramos de forraje verde por día. Esto es lo que finalmente necesito. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Bien. Entonces, ahorita ¿qué hay que hacer? Saber cuánto hay de forraje verde en los potreros. Entonces, disponibilidad. ¿Cuánto hay disponible? Disponibilidad. Sería igual. Entonces, si en un metro cuadrado hay 17.5 kilogramos de forraje verde en caña de azúcar, ¿cierto? En 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, ¿cuántos kilogramos hay? ¿Cuánto me da eso? X sería igual a 1, 2, 3, 4. 175.000, ¿o es impresión? Sí. ¿Sí? 17.5 por 10.000. Sí. Sí, 175.000. Bien. Sí. Kilogramos de forraje verde. Bien. Entonces, hagámoslo acá al lado. Entonces, los días de alimentación hagámoslo por acá, 10. Sería igual a, ¿cuánta comida tengo? Tengo 175.000 kilogramos de forraje verde, dividido por ¿cuánto necesito por día? Necesito 1570 kilogramos de forraje verde por día. ¿Cuánto me da esa operación? 175.000 dividido 1570. 111,4. 111,4 días. ¿Listo? Entonces, esta es la respuesta para esta pregunta acá. Días de alimentación, 111 días. Esa hectárea en caña de azúcar me sirve para alimentar las vacas por 111 días, llevando en cuenta lo que comen ellas y lo que se pierde en el proceso de corte acarreo, las pérdidas también de caña de azúcar. Es bastante lo que se pierde por día, pero es mejor llevarlo en cuenta, es mejor que te sobre y nunca que te vaya a hacer falta. Eso es lo peor que le puede pasar a una finca con ganado, ¿ok? Que le falte comida. Entonces nadie le va a criticar a usted que, ay, que porque me sobraron 50 toneladas de comida. Nadie le va a decir eso porque una finca saben que eso es oro. Y si no se gasta, pues se vende el ensilaje, o sea, porque esto es comida que hay guardada o que está ahí en pie. Si es que no hay animales para que se lo coman, pues se vende, que eso se va a vender sí o sí, ¿ok? Sea maíz, pasto de corte, caña de azúcar,
En esta situación en la que estamos con este verano, la gente está que le da al ganado hasta chancletas y le vende chancletas para el ganado para comer, ¿ok? Entonces, la comida nunca se va a perder en una finca, pero lo que sí no les puede pasar es que les vaya a hacer falta comida. Eso sí es gravísimo que les suceda a ustedes, ¿ok? Bien, entonces segundo ejercicio ya está resuelto. Propongo un descanso y volvemos. Sí, gracias.